Bienvenido al canal Novedades Mundo. La guerra ruso-ucraniana continúa. Perdió a muchos de sus soldados en la guerra de la región de Bakhmut, que se convirtió en un completo fiasco para las tropas rusas. Rusia está poniendo reclutas movilizados en la línea del frente para fortalecer su presencia en el Donbass. Refiriéndose a esta información, un portavoz del Pentágono utilizó las siguientes declaraciones. La victoria de las fuerzas ucranianas en la localidad de Bakhmut llevó a las Fuerzas Armadas de Moscú a consolidar sus posiciones en la zona de Bakhmut. Actualmente, la ciudad está custodiada por las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras que las fuerzas de ocupación rusas están enviando novatos y soldados sin equipo al campo de batalla. El grupo mercenario ruso perdió una cuarta parte de su tripulación en la batalla en la región de Soledar y Bakhmut. La mayor parte del porcentaje perdido son prisioneros que se unen al grupo mercenario con la esperanza de amnistía y liberación. En otras noticias, un exfuncionario del Kremlin dijo que antes de la orden de movilización parcial del presidente ruso Vladimir Putin en septiembre de 2022, la Fuerza Aérea Rusa perdió hasta la mitad de su personal. Mikhail Svinchuk, creador del canal Rivar Telegram y ex agente de prensa militar del Kremlin, hablaba en la televisión estatal. Parte del programa fue publicado en Twitter por Dmitry, miembro de World Translated, un proyecto independiente que traduce materiales sobre el conflicto en curso en Ucrania. El creador del canal Rivar, ahora un programa de televisión en vivo, admite que las fuerzas VDV rusas perdieron el 50% de su personal en septiembre del año pasado. Tuiteó con acento agudo y compartió un clip de 27 segundos de la transmisión. Svinchuk expresó su preocupación porque las fuerzas aerotransportadas de élite del ejército ruso, conocidas por la abreviatura VDV, no fueron vistas en el frente. Svinchuk expresó su preocupación porque las fuerzas aerotransportadas de élite del ejército ruso, conocidas por la abreviatura VDV, no fueron vistas en el frente. Las fuerzas aerotransportadas de Rusia lideraron a las tropas del ejército del país en el primer avance hacia Ucrania desde territorio bielorruso, luego de que Putin lanzara una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Se informaron altas cifras de bajas para las fuerzas aerotransportadas a las pocas semanas del comienzo del conflicto. Desafortunadamente, esta es la realidad objetiva. Al comienzo de la movilización, nuestra Fuerza Aérea perdió entre el 40 y el 50% de su personal, dijo Svinchuk, según las leyendas proporcionadas por World Translated. A partir de ahora, no quedan muchas de las formaciones antiguas y probadas con equipos designados. Rusia rara vez revela las cifras de los que murieron en la guerra, y hay dudas sobre lo que se ha proporcionado. El ejército ruso dice que 5.937 soldados murieron en Ucrania hasta septiembre de 2022, mientras que las estimaciones occidentales sitúan esta cifra en alrededor de 100.000. El 21 de septiembre, Putin anunció una movilización parcial, que se suponía apuntaría a unos 300.000 reservistas y exmilitares con ciertas especialidades militares y experiencia relevante. El Kremlin dijo el 31 de octubre que la movilización parcial había terminado. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, un grupo de expertos de Estados Unidos, evaluó previamente que Rusia estaba movilizando tropas, en secreto. Muchos han observado que Putin puede estar preparándose para anunciar una segunda campaña de movilización. El Ministerio de Defensa británico dijo el lunes que los funcionarios rusos, posiblemente mantienen abierta la opción de una nueva ronda de llamadas, como parte de la movilización parcial de Putin. Por otro lado, el mundo observa desde hace meses con temor la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras la guerra, que costó decenas de miles de vidas, continuaba a toda velocidad, llegó una declaración del presidente de Ucrania, Zelensky, a modo de confesión. La guerra sangrienta, que comenzó con la orden dada por el presidente ruso Putin en febrero del año pasado, sigue muriendo. Ucrania, que fortaleció su mano en el campo con la ayuda del tanque de Occidente, se estremeció con las palabras de Zelensky. El líder ucraniano hizo una declaración como una confesión. Zelensky anunció que Rusia ha dado el paso que califica de gran venganza. El líder ucraniano subrayó que las tropas rusas han comenzado a aumentar los ataques a lo largo de la línea del frente después de meses de estancamiento. Zelensky también incluyó la información de que esperan que los ataques sigan aumentando. Por otro lado, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que no enviarán aviones de combate F-16 a Ucrania a pesar de los llamados de apoyo aéreo de las autoridades ucranianas.
Cuando un periodista le preguntó si Estados Unidos proporcionaría aviones de combate F-16 a Ucrania, Biden respondió, no. El grupo mercenario ruso Wagner juega un papel importante en los ataques de Rusia en Ucrania. ¿Cómo se transformó? Detectadas hasta la fecha en Sudán, Siria, Libia y el continente africano, las operaciones de los mercenarios Wagner se extendieron rápidamente más allá de Europa del Este. Fueron los altos salarios y la promesa de aventuras lo que hizo atractivo al grupo. Como dijo un exguerrero de Wagner, los románticos se unieron a esta organización para defender los intereses transfronterizos de Rusia. La mayoría de los que se unieron a Wagner antes de la guerra en Ucrania vivían en lugares pequeños donde sus posibilidades de encontrar trabajos bien remunerados eran limitadas. Wagner pagaba a sus empleados unos $1.500 al mes. Cuando iban al frente, esta tarifa era de hasta $2.000. En 2015, el grupo Wagner comenzó a luchar junto a las fuerzas progubernamentales en Siria y, al mismo tiempo, protegía los campos petroleros. Desde 2016, ha estado apoyando a las fuerzas leales al general Khalifa Haftar en Libia. Sin embargo, el grupo no era muy conocido en Rusia antes de la invasión de Ucrania. Rusia siempre ha negado la conexión de Wagner con el Estado. La ley rusa tampoco permite el perdón de sentencias a cambio del servicio mercenario. El empresario Yevgeny Prigozhin demandó a varios periodistas que afirmaron estar vinculados a Wagner. Esto cambió después de la invasión rusa de Ucrania. Yevgeny Prigozhin fue más abierto sobre sus conexiones con el grupo Wagner. En septiembre pasado, finalmente admitió que formó el grupo en 2014. Las agencias oficiales de noticias rusas, que hasta hace poco no mencionaban a Wagner, se refieren al grupo varias veces al día e informan sobre el reclutamiento de prisioneros. El ex primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo amenazó con un ataque con misiles en una llamada telefónica antes de su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. El Kremlin acusó a Johnson de mentir. Durante una llamada telefónica, muy larga, el 2 de febrero de 2022, Johnson advirtió a Putin que la guerra sería un desastre absoluto, mientras que el líder ruso lo amenazó diciendo, Boris, no quiero lastimarte, pero con un misil, solo tomará un minuto, dijo. Johnson advirtió a Putin que invadir Ucrania resultaría en sanciones occidentales y el despliegue de más tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia. También trató de disuadir la acción militar diciéndole a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN, en un futuro próximo. El 11 de febrero, 9 días después de la llamada telefónica de Johnson y Putin, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, voló a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. El documental de la BBC describe cómo Wallace se fue con la seguridad de que Rusia no invadiría Ucrania, pero ambos bandos sabían que era mentira. Wallace lo describió como intimidación o demostración de fuerza, y afirmó que significaba, te mentiré, sabes que estoy mintiendo y sé que sabes que estoy mintiendo y te mentiré de todos modos. Creo que se trata de decir soy fuerte, dijo Wallace. Wallace dijo que esta mentira confirmaba su creencia de que Rusia invadiría Ucrania. Al salir de la reunión, señaló que el jefe del Estado Mayor General de Rusia, el general Valery Gerasimov, le dijo, nunca más seremos humillados. Menos de 2 semanas después, el 24 de febrero, mientras los tanques rusos cruzaban la frontera con Ucrania, Johnson recibió una llamada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en medio de la noche. Zelensky estaba muy tranquilo, recuerda Johnson. Pero me dijo que los rusos están atacando por todas partes. Johnson dijo que se ofreció a ayudar al líder ucraniano a evacuar a un lugar seguro. Él no aceptó esta oferta. Se mantuvo heroico, dijo. Rusia acusó a Johnson de mentir. El portavoz del Kremlin dijo que Johnson puede haber entendido mal al líder ruso, pero esto no es cierto, más bien es una mentira, dijo. Gracias por mirarnos.